estamos aquí con el último capítulo de Plutón en los signos, aunque luego vamos a continuar esta saga de planetas transpersonales, pero hoy terminamos con Plutón en los signos, en este caso con Plutón en Sagitario, que es el que nos quedaba por ver. Y para ello, cómo no, está por aquí mi compañero Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Gustazo, querida Irene. Feliz de hablar de ir más allá con Sagitario y con la intensidad plutoniana. Entonces, claro, y hablando de más allá y del último programa, creo que nos toca hacer ahí un paréntesis porque yo creo que Plutón en Capricornio también se merece hablar algo de él. Y yo creería que este es el penúltimo, Ajá. porque hay que hablar de Plutón en Capri. Me parece correcto. Podemos seguir y quizá hablar del tránsito de Plutón en Capricornio, además de la carta natal. Y Plutón en Acuario también, ¿no? El tránsito de Plutón en Acuario podría ser una forma de continuar, ¿no? Ahora hablar de Plutón en tránsito, tema que me apasiona. Así que por mí encantada. Es claro, es que yo he vivido el tránsito de Plutón ahí fuerte sobre mis planetas en Sagitario, que son 3, y sobre mis planetas en Capricornio, que son 2 y mi medio cielo. Entonces, yo encantada de hablar de Plutón en tránsito. Antes de comenzar, tenía ahí pendiente que quería comentar que en septiembre comienzo un nuevo curso, una nueva edición de la formación en astrogenealogía y constelaciones familiares que hago con mi compañero Aser. Y además estamos ahí montando una escuela los dos con idea de meter ahí todo lo que hacemos juntos, que son ya muchas cosas. Entonces ya es hora de crear algo nuevo, un hijito, ¿no? De los dos. Así que bueno, lo lanzo por aquí ya para que vaya quedando esa información. Bueno, pues eso, que sí, que por mí continuamos con Plutón en tránsito, yo encantada. El tránsito de Maravilloso. Plutón en Capricornio, hay mucho que hablar de eso. Debajo del video en YouTube, en mi canal, van a encontrar los enlaces de Irene para acceder a esta información que nos estás contando. Ay, gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, bueno, hoy Plutón en Sagitario, estos chicos que están ahora, pues los más mayores cumpliendo 28 años, ¿no? Entonces son todos jovencitos, son los nacidos entre noviembre del 95 y enero del 2008, ahí en esos años, y lo que la sociología ha dado en conocer como la generación Z, ¿no? Que son los que vienen después de los millennials. Estos ya nacieron en el milenio, ¿no? En el nuevo milenio. Y bueno, ocurrieron muchas cosas, ¿no? En estas fechas entre el 95 y el 2008 a nivel colectivo, a nivel mundial, tuvimos muchos eventos importantes como eventos que marcaron a la humanidad, como por ejemplo las Torres Gemelas, ¿no? Que todo el mundo, es una de estas cuestiones que todo el mundo se acuerda, bueno, todo el que lo vivió, se acuerda de qué es lo que estaba haciendo, ¿no? En ese momento del 11 de septiembre nos marcó de ese punto, ¿no? De que todo el mundo se acuerda cómo lo vio en la tele o cómo se enteró y qué estaba haciendo en ese momento, que fue el 11 de septiembre de 2001. Y también, pues dentro de todo este bloque de cuestiones de entre el 95 y el 2008, pues tenemos la globalización, tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea el euro, se crea el euro. Entonces, bueno, también hay pues ese Sagitario que tiene que ver con los países y con las fronteras y con las religiones siendo protagonista, ¿no? Durante esos años. De hecho, también hubo guerras por motivos religiosos en esos años, en pleno siglo XX, casi XXI, y teníamos guerras por motivos supuestamente religiosos, aunque todos sabemos que los motivos de las guerras no son siempre los que se dicen, ¿no? Pero bueno, sí que había ahí como esa energía baja de Sagitario desarrollándose en el colectivo. Sí, y es que Sagitario es un signo que nos impulsa a ir un poco más allá de los límites. En Sagitario y también en la casa 9 a nivel natal podemos observar aquellas cosas que nos sacan de un contexto social y moral y que nos llevan a encontrar
unas nuevas virtudes y talentos. Por ejemplo, la casa 9 serían los estudios superiores, o Sagitario también representaría estudios universitarios, títulos que me abren posibilidades. También representaría los viajes al exterior, encontrarme con otra cultura, ver otras religiones, entender que la vida se puede hacer desde otros ángulos. Y al entrar en ese contacto se expanden las fronteras individuales, personales, y encontramos una conexión con una persona que no identificábamos como propia. Es como si se abren parámetros. Por eso también es un signo que habla de lo religioso, y lo religioso, o más bien de lo espiritual, de la imagen de Dios. Así sea ateo, pues tengo la imagen de que hay una inteligencia que está tratando de hacer un equilibrio o una homeostasis en todo. Sagitario tiene que ver con ese contacto, con algo que está más allá de mí, ¿sí? Al estar Plutón, son personas que nacidas en estos años han tenido ese contacto a la fuerza. Es como si me botan a ver que hay otro mundo, ¿sí? Y lo podemos observar en las personas, por ejemplo, las nacidas en el 2001, que en este momento están como hacia los 23 años más o menos, vivieron recién nacidos el impacto de las Torres Gemelas, en donde cambió radicalmente, cambiaron los viajes. De ahí en adelante las requisas en los aeropuertos se volvieron excesivas, la seguridad en los aviones, se les puso una puerta casi de caja fuerte para que no pudieran acceder al piloto. Se modificó, pero curiosamente cuando se gradúan de colegio o más adelante, tienen el impacto de la pandemia, ¿sí? Más o menos, digamos, más para adelante, más para atrás, pero están allí, con los nodos. Coinciden. Claro, el 11 de septiembre de 2001, si no me equivoco, el nodo estaba Géminis Sagitario. O estaba, también creo que estaba Saturno en Géminis, o sea que también estaba ahí cuadrando opuesto a Plutón en Sagitario. Y luego la pandemia fueron los nodos Géminis Sagitario, que también cambiaron el modo de viajar, y bueno, de nuevo un poco la misma película. Parecida, sí. Bueno, la misma no, pero parecida sí, por lo menos las consecuencias. Entonces, precisamente encuentro en esta generación una gran semilla de transformación y cambio a lo Sagitario, que nos está llevando a abrir nuevas fronteras. Yo creo que esta generación, en la medida en que va creciendo, en este momento tenemos, para este año que es 2023, tenemos haciendo el primer retorno de Saturno a esta generación, ¿no? Están en sus 28 años. Ya empiezan a los más jovencitos, claro. Sí, a los que nacieron hacia el 95. Eso, los más mayores. Sí, los más mayores. Claro, los más jóvenes son del 2008. Sí. Sí. Entonces son personas que tienen en su estructura el proceso de que la incertidumbre está a flor de piel, de que los procesos de cambio y transformación están vigentes, lo han vivido en carne propia desde que nacieron. Después, cuando se graduaron o cuando recibieron un reconocimiento, también estaba embebidos en unas situaciones extremas, como fue la pandemia. Se tuvieron que graduar por Zoom, sí, no se pudieron graduar es decir, es una generación que está impactada por Plutón, que ya no hay punto atrás. Plutón es vida o muerte, o estoy vivo o estoy muerto. Es decir, o cambio o cambio. Y se ven enfrentados, tienen la capacidad, y yo creo que son los que van a tener cuando ya tengan 40 o 50 años, los recursos suficientes y la visión necesaria para generar cambios sociales importantísimos a nivel de cuando ya estén ubicados en posiciones de liderazgo, ¿no? Incluso en este momento tenemos muchos jóvenes en esas edades que ya son líderes de su empresa, de su emprendimiento, y que tienen voz de alguna forma para mostrar todos estos procesos de cambio que, si no los hacemos como raza humana, nos extinguimos sin duda alguna. Y es como entrar en unos procesos de economía circular, en unos procesos en donde no es compro, disfruto y desecho, sino que esos desechos tienen que ser parte de un engranaje, como la misma naturaleza nos lo demuestra, que todo lo que desecha la naturaleza es nutriente para seguir haciendo el camino de la vida,
que eso como humanos no lo hacemos. Y tal vez ellos es una generación que está más preparada para dar las puntadas para hacer estos procesos. Sí, además Sagitario tiene que ver con la filosofía de vida, con las creencias, ¿no? Y cuando Plutón está en Sagitario, yo creo que hay un fuerte deseo de explorar esa esta filosofía, ¿no? El tener mi propio concepto de cómo funciona el mundo y además Sagitario necesita tener una comprensión, tener una explicación de por qué suceden las cosas, sobre todo a nivel racional, porque es un signo racional del eje Géminis-Sagitario. Entonces, claro, cuando se da el caso de que Plutón está ahí, para superar una crisis, para superar un problema, es como hace falta una explicación, hace falta entender el por qué ha pasado esto. Incluso ahí hay este sentimiento de justicia, ¿no? Tan sagitariano, de no la justicia de Libra, del equilibrio, sino el sentimiento de justicia sagitariano que es que las cosas deberían ser así, ¿no? Entonces está esa cuestión de hay que saber por qué ha pasado para luego poder poner un remedio. Y Plutón que siempre nos anima como a buscar, en este caso vamos a buscar la verdad, vamos a buscar la explicación de por qué pasa esto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. O sea, tanto a nivel individual, oye, ¿por qué me ha pasado esto en mi vida? Necesito una explicación que me haga entender y a partir de ahí podré superar, como a nivel colectivo, ha pasado esto grave, lo que sea, necesito saber por qué ha pasado para yo poderle dar una solución. También Sagitario tiene que ver, bueno, es signo regido por Júpiter, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el optimismo, el crecimiento, la confianza en la vida, es una cuestión muy de Sagitario y cuando Plutón está ahí, es como si hubiera cierto miedo a esa confianza en la vida, ¿no? Es cierto miedo a pensar en las cosas van a ir bien. Bueno, a lo mejor van bien, a lo mejor no. Y el simple hecho de decirse las cosas van a ir bien puede ser algo que suscite una reacción de miedo, porque es un miedo al optimismo, es un miedo incluso al crecimiento, incluso a un miedo a que me vaya demasiado bien, porque a ver cómo manejo yo esa situación. No sé si voy a ser capaz de manejarla, igual se me va de las manos, ¿no? Porque Sagitario también es como todo lo que crece muy rápido. Entonces, bueno, igual mientras tengo, por hablar en términos económicos que todo el mundo entiende, ¿no? Pero aunque esto lo puedes llevar a todo terreno, pero mientras tengo poco dinero o tengo pocos bienes, puedo controlarlos, pero si tengo demasiados, a ver cómo controlo eso, igual esto se me escapa, ¿no? O en las redes sociales tengo pocos seguidores, algo controlable, si de repente esto un día tiene muchos seguidores, a ver cómo controlo yo esto, se me va de las manos, ¿no? Entonces como cierto miedo a esa expansión jupiteriana, a que las cosas se me escapen de las manos, ¿no? Se me escapen de lo que yo puedo abarcar, y luego también a la confianza en el destino, a la confianza en que se vayan a solucionar solas las cosas de alguna manera. Yo creo que con Plutón ahí es como, no, si quieres una solución, tienes que ponerte tú a ello, ¿no? Y incluso a nivel educativo, yo creo, porque Sagitario tiene que ver mucho con lo educativo también, ¿no? Con el sistema educativo. Y yo creo que Plutón ahí también tiene que ver con el no creer en el sistema educativo tal y como está hecho ahora mismo. Igual que Plutón en Capricornio desencadena una crisis en cuanto al sistema económico y financiero, ¿no? Yo creo que en Sagitario desencadena una crisis educativa. ¿Por qué? Pienso porque los chicos tienen unas necesidades que ahora mismo no pueden ser cubiertas porque ha habido un avance en la humanidad y muchos avances en realidad, no solo uno, a nivel tecnológico, a todos los niveles. Entonces como que no están los centros educativos preparados para eso. Bueno, o la mayoría, ¿vale? Hay muchos que sí, pero también hay muchos que no. Entonces yo creo que Plutón en Sagitario les hace no creer en el sistema educativo y, por ejemplo, si tienen que encontrar una respuesta para algo, igual alguien de generaciones anteriores podía pensar, este tema me está interesando, voy a inscribirme en un curso o incluso voy a hacer una carrera.
Pero en este caso igual es más como voy a buscar la verdad y la verdad quizás no está ahí en el sistema educativo reglado. Quizás no. Lo más probable es que no esté. El pensamiento, ¿no?, que puede tener alguien con Plutón en Sagitario. Entonces, esta verdad tengo que ir a buscarla a otro lugar, ¿no? Tengo que buscarla en otro sitio. Entonces, yo mismo tendré que encontrar mis propias respuestas. Quizás también. Es como no puedo esperar que me las traigan de fuera, aunque ojalá, pero no se puede, ¿no? Pienso que es una generación que está enfrentada a unos cambios de paradigmas en la educación. Pasamos ahí a ampliar esto del aprendizaje significativo, de evaluar si realmente todo lo que estamos aprendiendo lo estamos haciendo para simplemente contestar exámenes o para generar competencias en el individuo. Y ahí hay toda una revolución en esa parte de la educación. Y ellos, esa generación es la que en este momento se reevalúa si es necesario entrar a una universidad a hacer 5 años, cuando realmente puedo hacer unos cursos de algo que me den una competencia significativa en algo, en un área específica. Eh, y bueno, pues vemos el resultado de estas generaciones, tanto en TikTok, YouTube, todo esto, mostrando tanto formas de enseñar algo que ya saben hacer de una manera muy práctica, concreta, en videos cortos. Eh, entonces sí es toda una revolución. Y tocando el otro tema de lo espiritual y religioso, sin duda la gente con Plutón en Sagitario son personas que se cuestionan profundamente antiguas religiones o moralidades que vienen a darle una resignificación. Hay una necesidad de romper con una serie de paradigmas. Y bueno, a nivel exterior, con lo de las Torres Gemelas lo vimos. Es parte del fundamentalismo religioso tumba las torres. Parte de lo que arranca ahí globalmente de las guerras tienen ese énfasis en lo religioso, que pone en evidencia el absurdo, ¿sí? A lo Plutón. Plutón como que saca de lo que está oculto y nos lo deja ver a la conciencia para que hagamos una transformación seguramente de todo ello. Y yo creo que mientras Plutón estuvo en Sagitario ha hecho transformaciones significativas a nivel de las religiones. Lo católico creo que también se movió mucho por allí, ¿no? Bueno, en general... Es verdad. Sí, es que es así, es una transformación social de creencias, de filosofía de vida. Es que al final, de cómo las personas buscamos la verdad, de cómo las personas buscamos formarnos, buscamos tener una educación, buscamos tener unas creencias, buscamos tener un paradigma, algo que nos explique el mundo. Antes eso se hacía de una forma, llega Plutón en Sagitario, eso se hace de otra forma. Entonces, esa generación tiene como sello y tiene como trabajo para el colectivo justamente el hacer esa transformación social, ¿no?, de las explicaciones del mundo. Incluso, fíjate, también tiene que ver con la política, porque esto es un tema muy sagitariano, ¿no? El tema de la política. Júpiter y Saturno, que son los dos planetas sociales, están muy conectados los dos con lo que pasa a nivel político en los diferentes países y en el mundo. Entonces, un Plutón en Sagitario también tiene, además de la desconfianza con el sistema educativo, también está la desconfianza con el sistema político. Eso también está ahí, la decepción, ¿no?, también de cómo funcionan las cosas y la desconfianza en cuanto a todo lo que es el sistema político. Ahí como que yo creo que la generación anterior con Plutón en Escorpio van mostrando muchas cosas de estas, ¿no? Porque es como, ¡guau! Mira lo que estaba oculto. Está como ese interés, esa aproximación a saber qué es lo que está pasando detrás. Pero claro, Plutón en Sagitario justamente lo que hace es decir, fíjate, o sea, ya no se puede hacer la misma vida una vez que ves una verdad tan oscura, ¿no? Entonces, ese cambio a nivel mental tan fuerte ocurre justamente ahí. Incluso la política va muy ligada con la economía. Entonces también está el tema de la globalización, ¿no? Y si es tan bueno o no ese mundo interconectado. Y también estos chicos, pues en sus primeros recuerdos está la crisis financiera de 2008, que es una crisis financiera a nivel mundial.
Que ahí estaban también siendo pequeñitos todavía, ¿no? Porque los nacidos del 95 pues todavía les pillaba pequeños y los del 2008 pues fíjate, acababan de nacer, ¿no? Entonces, les pilla como en sus primeros años de vida una crisis económica que por supuesto esto pues tiene una influencia en, por ejemplo, sus patrones de consumo. Lo que compran, lo que no compran, por qué lo compran, cuándo compran y en su visión de futuro también. Y ahí también está ligado a ese cierto miedo, ¿no? El miedo al optimismo, porque está esta cosa de, espera, a ver, no se nos puede ir la olla, porque fíjate, ¿no? Lo que lleva pasando en el mundo hace años y esto no tiene pinta de que se solucione. Entonces, está también ese miedo, ¿no? Y el tener la mayoría de tus primeros recuerdos ligados a una crisis financiera como la del 2008, que en todos los países sucedió, pues por supuesto hace que tú te plantees cuando vas a gastar tu dinero, en qué lo vas a gastar, si merece la pena, o sea, que seas como muy consciente de la importancia del dinero e incluso pues que busque siempre como el descuento, ¿no? Y no tanto a lo mejor la lealtad a una marca concreta, que podría ser un tema más de los millennials, ¿no? Porque con este Neptuno en Capricornio es como hay ciertas idealizaciones acerca de, bueno, es que esta marca me inspira, sus valores van con los míos, ¿no? Y hay un poco como de lealtad a algunas marcas. Yo creo que aquí ya no tanto, aquí ya hay más una lealtad con el propio bolsillo, ¿no? Más práctica, es una visión de la vida más práctica, más con los pies en la tierra, ¿no? Hay que mirar por la propia economía, que el consumo también creo que es ético dentro de esta generación. Está el tema del consumo ético, incluso el boicoteo de algunos negocios, incluso en campaña pública, ¿no? Cuando sus valores se ve que son negativos para el colectivo. Pero también está esta otra parte como mucho más práctica y más de no idealizar a las marcas, que también por eso quizá el tema del boicoteo, ¿no? Hay que mostrar la realidad. Claro, mira, a mí me encanta ver a Sagitario como Walt Disney, como todo lo que nos ha traído Walt Disney a través de las historias que cuando mirábamos en la antigua Grecia y Roma, las historias del teatro no terminaban siempre con final feliz. Eran historias realmente dramáticas, intensas y mostraban más una radiografía de la vida. Sagitario es un poco, se encarga un poco de mostrar solamente la parte dulce y la mermelada de cómo la vida puede ser linda y bonita. Es una generación criada también en mucho Walt Disney, ¿sí? En mucho final feliz, en mucho de que las cosas tienen que hacerse de ciertas formas. Y a lo Plutón allí, que es o todo o nada, o negro o blanco, o vivo o muerto. Entonces me puedo dar el paso a todo es excesivamente mermelada, dulce, bonito. Y ¿sí? de pronto todo es horrible. Y de todo es horrible, ¿sí? Creo que Plutón en Sagitario busca hacer una regeneración del final de las historias, en donde el dolor hace parte de la historia, en donde no puedo obviarlo. A ver, voy a ampliar un poco más este concepto. Alejandro Lodi en su libro de Quirón nos menciona cómo la regencia de Quirón es el punto entre Escorpio y Sagitario, ese paso, ¿sí? Y cómo hace un yin y yang Júpiter-Plutón, ¿sí? Por ejemplo, el exceso de Júpiter es que todo es lindo, todo es bonito, todo es divino y el dolor no existe y todos estamos acá en un paraíso y me nublo, ¿sí? El exceso de Plutón, todo es tan doloroso, todo es tan crítico y todo es tan caótico que nada tiene sentido, que mi dolor es tan absurdo y tan grande que no puedo conectar con el sentido que hay, ¿sí? El yin y el yang entre estas dos polaridades es Quirón. Quirón que hace el cambio entre... Y Plutón en Sagitario es como tener esta conciliación entre el dolor extremo y la visión del sentido extrema. Cuando nos polarizamos a Júpiter, es algo así como decir, todo tiene un sentido, todo pasa por algo. Ah, me acabo de caer, me acabo de quebrar, lo que sea, todo tiene un gran sentido y siempre estoy pensando en la teleología, en lo que está más allá, ¿sí? Y obvio a Plutón, ¿sí? Y Plutón necesita
Yo necesito darme cuenta que cada una de mis desgracias, cada uno de los dolores por los que he pasado, o las humillaciones que he tenido en la vida, o las exclusiones que he tenido en la vida, me han servido y han sido de utilidad para encontrarle un sentido a mi vida y para ser lo que soy en este instante. Esa es la integración Plutón-Júpiter. La desintegración Plutón-Júpiter es simplemente me polarizo en lo espiritual, en lo trascendente, en que debería tener es alas y ser un ángel y obvio toda la biología y todos los dolores, ¿sí? O me voy al extremo de Plutón y todo me duele tanto y es tan profundamente complejo que nada tiene sentido. No me venga usted a decir que esto tiene algo, un para qué, porque es un dolor tan intenso que es una ofensa, ¿sí? O sea, unir a Júpiter y a Saturno perdón, a Júpiter y a Plutón, es entender la vida en su dinámica del tejer, del sube y baja, del yin y el yang, de que el dolor forma parte sustancial de nuestra vida, que una persona sin dolor es un psicópata, es alguien que no le importa nada, que pasa por encima, que el dolor es algo que necesitamos integrar porque cuando nos duele la vida somos humanos y estamos vivos, ¿sí? Y que no polarizándonos a que todo tiene un sentido y que todo tiene un para qué y un por qué, y obviando el dolor en nuestra vida es también tan antagónico como extremadamente doloroso, ¿sí? Sí, digamos que es pues este Plutón, ¿no? Que representa aquellas etapas oscuras de la vida, estas etapas en las que hay pérdidas, muertes, crisis. Al estar en Sagitario está diciendo la espiritualidad, el sentido de la vida, no se encuentra solo mientras uno está feliz, ¿no? O sea, puedes aunar las dos cosas. Las cosas pueden estar yendo mal y aún así ser un buen momento para justo que eso sirva pues para darle sentido a tu vida, ¿no? O precisamente aquello que te duele y aquello que ha podido ser un motivo incluso de burla de otras personas, puede convertirse en un fuerte, ¿no? Puede convertirse en algo que motiva el resto de tu vida, porque ahí está también esta cuestión de la justicia social, ¿no? Que es algo muy de Plutón en Sagitario. Y Plutón que tiene que ver con todo lo que es lo oculto y es como, bueno, pues se suponía que esto tenía que ocultarlo, pero no quiero ocultarlo. Considero que al revés. Y que incluso al mostrarlo se convierte, pues eso, se convierte en un punto fuerte, se convierte en algo que te da un sentido de vida, ¿no? El implicarte con un cambio. Y esto también es mucho el Plutón en Sagitario, ¿no? El implicarse con esos cambios de creencias. Y eso tiene mucho que ver con la divulgación, tiene mucho que ver con la concienciación de otras personas. Y es algo que también veo a muchos representantes de esta generación hacer en redes sociales. Muchos de ellos están muy implicados con concienciar sobre determinados temas, normalmente temas que ellos mismos han sufrido y que pues no, o sea, como que hacen esa metamorfosis, ¿no? Y convierten ese dolor mediante esa alquimia, lo convierten justo en algo que es un motivo para luchar, que precisamente yo creo que es el mito, ¿no? de Quirón, justamente como tú comentabas. Y además, pues no me extraña porque al final Quirón es un centauro, ¿no? Y Sagitario está relacionado con la figura del centauro. Entonces también tiene esa parte, ¿no? Y no por nada Sagitario va después de Escorpio también. Tienen esa conexión realmente, ¿no? Algo malo sucede y de ahí, pues uno puede salir fortalecido. Es verdad que el modo de enfrentar los problemas de Sagitario no es el modo más sano del mundo, ¿no? Porque normalmente es, pues me voy, huyo, viajo, ¿no? A la otra punta del mundo. Aunque en otros casos, pues también es a través de voy a buscar una verdad, pero claro, es verdad que también suele ser como que me lo den ya hecho, ¿no? Voy a meterme en un sistema de creencias que esté ya hecho, me acojo a esta nueva religión o lo que sea. Pero eso es como energía baja de Sagitario, pero justamente la generación que viene con Plutón en Sagitario viene a cambiar eso. Entonces, precisamente tiene que ver con, tú tienes la posibilidad de, en ese momento de oscuridad, encontrar una verdad
que sea una verdad que solamente tú o las personas que han pasado por lo mismo que tú pueden alcanzar y luego tendrás ganas de regalársela al mundo. Sí que lo veo, o sea, sí que veo que hay muchas personas de esta generación que están en eso realmente, ¿no? Y sabes, Irene, tú mencionabas también que este es el eje de la comunicación y el intercambio, ¿no? Del aprendizaje, de la búsqueda de la verdad. Y para ello, en el 2007, eh, nace el primer iPhone, ¿sí? Antes del 2007 teníamos, bueno, Blackberries y, bueno, teníamos otras comunicaciones, pero el punto real de revolución fue el iPhone que generó la intensidad plutoniana de Sagitario, la necesidad de necesito tener un iPhone en mi vida porque es lo que me va a abrir las puertas del paraíso. Y después, bueno, al principio eran los iPhone, pero después se disparó a los smartphones, que ya no son solamente de marca Apple, sino también de Android y demás. ¿Sí? Pero marcó un hito en la comunicación y en el intercambio y en la intensidad con que se arma la vida. Antes de esos momentos, uno tenía que aguantarse el llanto del bebé en la mesa del comedor. Después del iPhone le ponen al niño un video allí y pueden comer todos tranquilos mientras... Sí, es decir, estoy poniendo casos extremos del tema, pero lo que quiero mostrar es que Plutón en Sagitario es como la intensidad en la comunicación que se canalizó a nivel humano en nuestra época actual con los smartphones. Y de ahí se abrió un mundo de posibilidades, porque eso también... Incluso con la telefonía móvil, porque realmente la telefonía móvil aparece entre el 95 y los 2000 poco. Los 2000. Correcto. Sí, es más, mi primer trabajo acá en Colombia, bueno, uno de mis primeros trabajos fue en una empresa de comunicación que se llamaba Comcel, en ese entonces, ahorita es claro, ¿sí? Y trabajaba en el departamento de activaciones, activando los celulares nuevos, que eran además símbolo de estatus social, porque no todo el mundo tenía un celular en aquella época. Al principio, ¿no? Al puro principio, sí. Y además, muy plutoniano el tema, el símbolo del poder en la comunicación. Si tengo un smartphone. Y en la información. Si tengo un smartphone, la información está en mi mano. En cualquier momento busco, claro. Y fíjate que esta generación de Plutón en Sagitario, muchos de ellos tienen Neptuno en Acuario. Y claro, pues ahí me recuerda un poco a este lema de Nokia, ¿no? De Connecting People. ¿Te acuerdas? Claro, y es que realmente, o sea, esto es muy ese Neptuno en Acuario y todo eso sucede como en esa época más o menos, ¿no? Que también es un cambio, como decía antes, un cambio colectivo importante. Y por un lado, por el tema de ahora la conexión entre las personas es distinta, las relaciones, porque Acuario, tú no, en Acuario, o sea, por supuesto que las relaciones no pueden ser igual. Plutón en Sagitario también con el tema de las fronteras. O sea, yo recuerdo cuando yo tenía 18, que estaría como en 2004 por ahí, yo tenía amigos en México y hablaba por Messenger con mis amigos en México. Eso para la generación de mis padres era una cosa impensable. ¿Cómo ibas a tener un amigo en México? O sea, tenías que entonces escribirle por carta y tener una carta cada mes o algo así, porque no había otro modo, ¿no? O hablar por teléfono fijo, pero cobraban muchísimo dinero hablando por teléfono fijo de un país a otro tan lejano. Era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, justo, claro, ahí hay un cambio importante porque se borran fronteras con ese Plutón en Sagitario. Y por otro lado, claro, está Neptuno en Acuario haciendo de las suyas, ¿no? La tecnología conectando a la gente, conectándola de una forma diferente. Y yo creo que también ahí hay un cambio en las relaciones, tanto por el tema de las relaciones a distancia y quizás un poco... Hay para quien pueden considerarse frías, ¿no? Las relaciones a partir de ahí también como, bueno, pues ya en vez de estar todo el día llamando a mis familiares, igual les mando un WhatsApp, ¿no? Ese cambio. Y claro, eso a nivel generacional también deja su huella, porque hay como una tendencia al desapego.
a que las relaciones sean desapegadas. Y además, Sagitario es el signo de la libertad. Entonces, por un lado es quiero libertad, por otro es tengo miedo a la libertad, pero quiero libertad, porque está ahí Plutón. Entonces, esto me da miedo, pero en realidad lo quiero obsesivamente, aunque en el fondo me da miedo, ¿no? Un poco lo que le pasaba a los Plutón en Libra, que es como quiero una relación, pero me da miedo tener una relación. Pues esto es lo mismo, pero es como quiero libertad, pero me da miedo tener libertad. Y con Neptuno en Acuario también hay como cierta idealización acerca de cómo deberían ser las relaciones en cuestión sobre todo del desapego, ¿no? O de que no limiten la libertad también. Es una cuestión muy importante al mezclarse esas dos energías, ¿no? De Sagitario y de Acuario yo creo que son de los dos signos más rebeldes del zodíaco. Uy, sí, es que me hiciste recordar aquellas épocas finales de los 90. Es que además, imagínate, entre los años 95 y 2000, todos los programas, yo me acuerdo ver en televisión, en Discovery Channel y todo, había incluso un programa que se llamaba Más allá del 2000. Era como una necesidad de que pasando la barrera del año 2000, esto iba a modificar, íbamos a tener ya carros voladores, íbamos a tener una serie de futurismo, y había Plutón en Sagitario, el futuro. Ahí en la intensidad del futuro es donde estaba todo, todo puesto, ¿sí? Todas las campañas publicitarias y todo hablaban de ello, ¿sí? Posteriormente también el gran miedo que se generó Plutón, y es un miedo colectivo y es un miedo arquetípico incluso del milenarismo, llamémoslo, de que viene una época en donde todo ya se va a acabar, donde de una vez va a caer el meteorito o va a bajar El Salvador y va a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos y se acabó esto. No tenemos que estar luchando más por una necesidad de encontrar ese paraíso terrenal perdido, ¿sí? Entonces, entre esos miedos milenaristas, el miedo se apoderó de la banca y de todo. Lo que fue el año 99 al 2000, todo el proceso del Y2K. Yo en ese momento estaba trabajando también para la empresa esta que te cuento de comunicaciones y haciendo planes de contingencia porque de pronto se iba a ir la luz, no iba a haber corriente eléctrica, los sistemas iban a fallar porque estaban presupuestados para que los años fueran solo de 2 dígitos y no de 4 dígitos. Es decir, 1998 se escribía 98. Entonces el gran miedo que tenían era que los sistemas no soportaran el cambio a 2000, al año 01. Sí, el ¿Sí? efecto 2000, que se Sí. yo era pequeña, pero sí recuerdo, ¿no? Los informativos y todo hablando del efecto 2000 y en mi casa también lo comentaban, ¿no? Era un tema, ¿no? Que todo el mundo tenía miedo como de que cayeran todos los sistemas y de pronto pues hubiera un colapso, ¿no? De algún tipo al no funcionar los ordenadores, pues claro, nada funciona, ¿no? Ahora ocurre por 10 eso, imagínate que mañana de repente no funcionan los ordenadores. O sea, en ese momento era grave, pero ahora ya sería gravísimo, ¿no? Otra cuestión de Sagitario, claro, el eje Géminis-Sagitario. Géminis-Sagitario tiene que ver con el conocimiento, con cómo uno aprende, el eje del aprendizaje. En Géminis está como por donde me llega la información y estoy en muchas cosas a la vez, mientras que Sagitario voy a centrarme en un tema. Entonces también hay un poco de miedo, pienso, a esto de voy a centrarme en una sola cosa. En un solo tema y es como, guau, ¿y ahora qué voy a hacer? Un experto solo en esto, vale, ¿y en qué? Porque hay tanto que me interesa o hay tantas cosas que me llegan o tanta información que me llega, que esto es parte de, ¿no? de toda esta temática, que es como, ¿y en qué tema me centro? O voy a crear un proyecto y ay, no soy capaz de hacerlo solo de una cosa, ¿no? Es como necesito incluir más temas y más intereses dentro. Entonces también es una cuestión de ese Plutón en Sagitario que incluso en casos extremos pues tiene que ver con los problemas para concentrarse también, ¿no? Como la información viene de muchos sitios y es muy complicado centrarse solamente en algo, incluso pues a nivel de problemas de atención, y ha llevado como más al extremo, ¿no? Pero es verdad que es una de las cuestiones de este Plutón en Sagitario, porque Plutón en Sagitario lo que va buscando es precisamente eso, ¿no? Que las personas sí van a tomar un camino de esta es mi realidad, esta es mi verdad, esto es con lo que yo me quedo,
tiene que ser como muy convencidas y tiene que ser fruto de un proceso interior, de un proceso propio de búsqueda de la verdad, no de que otra persona te diga, mira, haz esto, o yo encontré la verdad en esto, o no, tiene que ser algo como si creo en eso, Sagitario, ¿no? Yo creo, es el verbo favorito, ¿no? Yo creo. Claro, si creo en eso, tengo que estar muy convencido. Para estar muy convencido no me pueden convencer de fuera con ese Plutón en Sagitario, sino como que tiene que ser fruto de un proceso propio. Entonces, a veces la respuesta de en qué me centro, por ejemplo, es complicada de encontrar porque no te la puede dar nadie. De acuerdo, tan importante lo que estás diciendo que ahí tenía, tu gato vino a escucharte atentamente. La tengo por aquí alrededor. Y es que sin duda el pensamiento con las posibilidades y con Plutón allí es como, y es que si elijo solo esta posibilidad me estoy perdiendo de múltiples y estoy desaprovechando y ahí entra en ese conflicto, ¿no? Sí, es como que siente que algo te vas a perder siempre, ¿no? Es verdad que no todos, en esta generación, no todos van con el Neptuno en Acuario, porque los del principio lo tienen en Capricornio. Y luego el Urano lo tienen o en Acuario o en Piscis, según. Pero bueno, tú fíjate, o sea, uy, los que son de en medio, ¿no? Los que son de en medio de la generación, pues son Neptuno en Acuario, Plutón en Sagitario y Urano en Acuario. Plutón y Urano en Acuario, los dos juntos. Entonces, justo también hay un gran compromiso con todo el tema pues, de la innovación, del avance de la humanidad, ¿no? Yo creo que la energía alta de Acuario tiene que ver con el bien colectivo. Entonces, tiene que ver con yo aporto esto que es un invento, que es una ocurrencia, que es una genialidad para el bien colectivo. Y también pues yo tengo este avance o como que este despertar de conciencia, que es algo muy uraniano, ¿no? Este salto de conciencia y que también puede ser una aportación para el resto y creo que eso también está ahí, ¿no? Sobre todo quizá en aquellos que son pues más centrados en el tema de la concienciación, de la justicia social y todas estas cosas. Y, uy, es que es una generación muy movida con tanto en Acuario, ¿no? Con tanto en Acuario y con ese Plutón en Sagitario. Yo creo que van a dejar huella a la final, o sea, con su andar y con su hacer. Creo que la principal necesidad es a ver, salirnos del modo Walt Disney. Eso es lo que está pidiendo un poco Plutón en Sagitario, ¿no? Y entrando a ser un poco más realistas, ver el mundo real en el que vivimos y no el cuento que nos han echado al respecto. Entonces van a buscar siempre desenmascarar y encontrar el sentido más profundo, la verdad que está detrás de estas fachadas. Y eso, Sí, pues, sí, acaba sí, también un poco a veces con ilusiones, ¿no? Quizás. sí, sí, pueden ser los que Porque le todo echan el un mundo. baldado de agua fría a una gran ilusión, sí, Sí. como... O ellos porque fíjate, la globalización también trae de la mano la emigración. Entonces, muchas personas en esos años, entre el 95 y 2008, emigran a otros países. Entonces, cuando tú emigras, es como que vas buscando un mundo mejor. Pero justo tú imagínate que emigras a España, por ejemplo, y llega el 2008 y hay una crisis económica mundial, ¿no? Que afecta un montón a España en concreto, porque bueno, el euro era joven, afecta muchísimo. Y tu familia llega aquí como con idea de voy a buscar oportunidades. Plutón en Sagitario tiene mucho que ver con eso. Sagitario es la búsqueda, ¿no? Voy más allá a buscar algo mejor, con optimismo, con confianza y te encuentras con eso. Entonces, quieras que no, yo creo que eso ha marcado mucho el tema de, oye, pues si realmente es tan bonito el extranjero, ¿no? Por ejemplo.
Ahí está precisamente el salir de Walt Disney, ¿no? El sueño americano acá de ir a Estados Unidos y encontrar allá trabajo y ganar en dólares, o ir a Europa y ganar en euros, ¿sí? Y pasar al acto y encontrar que no existen tales oportunidades, que la vivencia fuera del territorio y fuera de la cultura en donde nací y crecí es realmente difícil y compleja, ¿sí? Y ese aterrizaje de salir de esas expectativas a ver la realidad es algo que esta generación está muy preparada, porque es lo mismo, es la expectativa de los años 90 a los años 2000, de más allá del futuro. ¿Y qué pasó más allá del futuro? Pues sigue siendo la misma realidad, los mismos contextos, los mismos políticos, los mismos robos, las mismas estafas en religión, bueno, en tantos ámbitos. Entonces entro en un proceso de desilusión. Muy importante para los plutones en Sagitario entrar en esa desilusión, desmitificación, porque solo así puedo empezar a construir realidades. Si sigo creyéndomelas, que estoy en Walt Disney y que el sueño americano o el sueño de viajar a Europa y de tener, y sigo creyendo en esos sueños, me desvirtúo, se pierde el poder de regeneración. Un Plutón en Sagitario es el poder de regeneración con lo nuevo, con las oportunidades, pero como viendo la realidad y no huyendo de la realidad, no escapándome de ella. Claro, es que incluso se pierden las oportunidades, porque quizás sí que las hay, pero no son las que uno había idealizado. Entonces no tengo la percepción adecuada, no estoy, tengo un sesgo, que eso también es una cuestión muy sagitariana, los sesgos, ¿no? Entonces no veo, claro, no veo el marco completo, no veo dónde está la oportunidad que no era la que yo esperaba, pero quizás es otra. Y sí que para eso es como que es súper importante todo este tema de depuración, ¿no? De las creencias, de las idealizaciones. Y sobre todo son idealizaciones en esos terrenos, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué pasa si me voy a otro país? ¿O qué pasa si estudio en tal universidad? ¿No? Y es como una idea de eso me va a arreglar la vida. Y bueno, igual no es tan bonito, puede que sí, que haya ahí una oportunidad, de hecho seguramente la hay, pero no como uno espera, porque casi nunca es como uno espera. Y sobre todo, pues hay que estar abierto, ¿no? A cerrarse, o sea, a quitarse como esas idealizaciones, a limpiarse de todas esas idealizaciones. Y yo creo que ahí esa generación tiene mucho que aportar en ese sentido, porque es lo que decía, bien jóvenes han vivido situaciones de crisis que les hace precisamente, sí, a nivel social y estadístico dicen, uy, es que son más pesimistas que generaciones anteriores, no sé qué, claro. Y quizás no es algo del todo negativo, porque ese pesimismo te puede dar las bases para generar, por ejemplo, algo que muchas personas aspiran en esta generación, que es el tema económico, ¿no? La estabilidad económica. Porque claro, cuando es como tu dificultad, ¿no? Lo que tú viviste desde pequeño, pues claro, es lo que tú quieres solucionar. Y cualquier persona que se le dé bien la economía tiene que ser pesimista. Entonces, yo creo que al final, pues quizás también puede ser una habilidad más que algo negativo o algo que reprochar. Y aparte no es más que consecuencia de lo vivido, lógicamente, ¿no? Y incluso a nivel de lo que comentaba antes, ¿no? El tema del extranjero, que es una cuestión muy sagitariana. Creo que ahí también se están empezando a ver como los primeros brotes, porque claro, ellos ahora los más mayores, sí, están viviendo el retorno de Saturno, están a punto de vivir el retorno de Saturno a partir de 2025. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, eso hace que a nivel colectivo se empiece a ver cómo despuntan, ¿no? Se empieza a ver cómo personas de esta generación empiezan a hacer cosas y el colectivo empieza a decir, ah, para esto era esta generación. Y yo, por ejemplo, creo que la serie esta que este año ha sido de mucho éxito, Merlina, que la protagonista es por fin, ¿no? Una persona que viene pues de otro país, tiene otra cultura y la han elegido como protagonista para esta serie, la actriz que no me acuerdo del nombre. Yo creo que eso empieza a ser también como, porque además si no me equivoco ella es de esta generación, es joven. Entonces, claro, yo creo que eso empieza a ser como un ejemplo, ¿sabes? De, bueno, yo viví esto, todo el mundo cree como que vine aquí, ¿no? Con mi familia, o mi familia vino a vivir el sueño americano, no era tan bonito,
¿no? Y claro, y las personas que tienen esa posición social, están expuestas, también tienen esa capacidad de decir, no era tan bonito, ¿eh? Y no me han regalado tantas cosas, no te creas, ¿no? Pero bueno, también se puede aún así, ¿no? También uno se lo trabaja y lo consigue. No, no he visto la serie, pero la voy a mirar. Estaba buscando acá en internet. Sí, está en Netflix, ¿no? En Berlín. Sí. Sí, bueno, es que, espérate, bueno, sí, sí, estaba en Netflix, ya, ya no sé, porque hace unos meses, pero sí que es una serie que ha tenido este año pues mucha repercusión. Eh, Aquí en España se llama de otra manera, ¿vale? Yo he dicho el nombre que se usa. Ella es del 2002, la protagonista, la estaba buscando, claro, justo. Ujú. Nacida en 2002, justo de una Justo de... representante, ¿no? Una representante de esta generación de Plutón en Sagitario, ahí dando voz, ¿no? Pues maravilloso encuentro, querida Irene. No, no sé si se nos quedó faltando algo más, que creo que ya ahí abordamos todo, ¿no? El Plutón en Sí, Sagitario. por mi parte está todo. Bueno, Eh, pues Nos vemos entonces próximamente para hablar un poco de, bueno, Plutón en Capricornio que está ya en sus puntos finales, que está desde el 2018 hasta el 2000, pues sí, 24. Es que está entra y sale, ¿no? sí, ahora ya está de vuelta, ¿no? A Capricornio, pero luego volverá a Acuario ya definitivo. Hemos tenido unos meses de prueba, como cuando pruebas un programa, ¿no? Así como unos meses de prueba, luego vuelve y ya después te quedas con la versión definitiva, ¿no? Y sí, el año que viene ya es oficial y definitivo que Plutón estará en Acuario. Creo que es un buen momento para hacer pues un repaso de lo que ha sido el tránsito de Plutón en Capricornio y una evaluación final Una de Plutón en evaluación. Capricornio. Buenísimo, me encanta la idea seguramente en nuestro próximo programa hablaremos entonces de Plutón en Capricornio y, y bueno, hemos hablado del pasado, pero ¿cómo no hablar del futuro, no? ¿Cómo no hablar también de Plutón en Acuario, de lo que nos espera en Está estos aquí, 20 porque años? este futuro está aquí Ya es presente, sí. casi, sí, sí. Ya incluso lo hemos empezado a ver un poquito, ¿no? Entonces está aquí ya pronto. Pues encantada, Juan Carlos, como siempre, un placer hacer estos programas contigo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo. Abrazo. Gracias.